Dios me los bendiga grandemente en esta mañana, amados hermanos en Cristo. Continuamos con el Evangelio de Juan. Hoy corresponde el capítulo 8, versículos 30 al 34, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 30 al 34. Dice el texto bíblico en el versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el versículo 30, después del discurso de los versículos 21 al 30, muchos judíos creyeron en él. Pero mirando el pasaje de esta mañana, parece que la fe de estos judíos no fue una fe profunda, una fe suficiente para que aceptaran, para que reconocieran que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo bendito de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Porque dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estos judíos creyeron en Jesús, pero no fueron verdaderamente libres del pecado, porque dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creyeron en Jesús, pero no conocían la verdad y no habían sido libertados del pecado. En el versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aunque creyeron en Jesús, estos judíos continuaban siendo esclavos del pecado y necesitaban conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Además, estos judíos que creían en Jesús, pero no practicaban las obras que Abraham hizo. Allá en el versículo 37, miren el 37, por favor. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Entonces, creyeron en Jesús, pero aún continuaban con odio en su corazón contra Jesús. Creyeron en Jesús, pero no se regocijaron como Abraham se regocijó en el día del Señor. Dice el versículo 56, Juan 8, 56, dice Jesús a los judíos que habían creído en él: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del Mesías, se gozó en el día del Mesías, pero estos judíos, teniendo al Mesías delante de ellos, teniendo al Cristo delante de ellos, no se gozan y no ven que Dios los ha visitado. Al contrario, ellos quieren matar a Jesús.
Entonces, dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces, cuando uno lee este versículo, uno podría pensar que este mensaje está dirigido a discípulos verdaderos, a cristianos verdaderos, a discípulos genuinos. Uno podría pensar eso, porque el versículo 30, miren de nuevo el 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Miren el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Leyendo eso, uno podría pensar que estos discípulos, que estos judíos se convirtieron en cristianos, se hicieron discípulos de Cristo, aceptaron a Jesús, ya son hijos de Dios. Pero el pasaje dice todo lo contrario. A medida que avancemos en este pasaje, nos vamos a dar cuenta que estos judíos que creyeron en Jesús, lo dice dos veces, lo dice en el 30 y lo dice en el 31. A medida que avancemos en este pasaje, nos vamos a dar cuenta de que estos discípulos, estos judíos que creyeron en Jesús, su fe es un poco imperfecta, defectuosa la fe de ellos. Y no tenemos que sorprendernos, hermanos míos, en esta mañana. Recuerden Juan capítulo 2, recuerden Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Recuerden Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y aquí aparece nuevamente, muchos creyeron en su nombre, igual que Juan 8:30 y 8:31. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía Jesús. Pero mira el 24. Pero Jesús mismo no confiaba en ellos. No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estas personas creyeron en el nombre de Jesús, pero Jesús no confiaba en ellos. No confiaba en ellos. Jesús sabía que la fe de muchos no era una fe verdadera, no era una fe correcta, no era una fe perfecta, no era una fe profunda en Jesús. De hecho, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 64, cuando las multitudes iban detrás de Jesús después de la multiplicación de los panes y los peces, miren lo que dice el 64 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Dice Jesús, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús conoce el corazón de los judíos, conoce el corazón del ser humano, y Jesús sabe quién cree realmente y quién no cree realmente. Jesús sabe esas cosas. Entonces, este pasaje, volvamos a Juan capítulo 8, este pasaje de Juan capítulo 8 está dirigido a personas que han creído en Jesús. Estas personas creen en Jesús, pero, y aquí está el pero, aunque creyeron en Jesús, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, aunque creyeron en Jesús, estos judíos no estaban dispuestos a entregarse completamente a Jesús. Estos judíos, aunque creyeron en él, no lo han reconocido como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el bendito de Dios. Entonces, es muy peligroso para cualquier persona creer en Jesús y no comprometerse con él, y no entregarse completamente a él, y no servirle enteramente a él. Es peligroso creer en Jesús
y no mostrarle obediencia a Él, no mostrar compromiso con Él, no mostrar fidelidad a su persona, no mostrarle respeto a su persona. Cualquier persona que cree en Jesús y no se entrega completamente a Jesús, aún sigue siendo esclavo del pecado. Cualquier persona que cree en Jesús, como estos judíos, pero no se entregan a Jesús, no permanecen en Jesús, no siguen a Jesús, no aceptan a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, aún siguen siendo esclavos del pecado. Creer en Jesús y no seguirlo fielmente es ser esclavo del pecado y ser aliado del maligno. Estas personas que creyeron en Jesús no continuaron creyendo fielmente, como pasa con mucha gente. ¿Cuántas personas llegan a creer en Jesús, pero después no continúan creyendo en Él? No se convierten en seguidores de Él, no se convierten en discípulos de Él, no lo siguen completamente, no se entregan completamente en Jesús. Por eso dije, hay una fe defectuosa, una fe imperfecta, una fe muy débil. Hay mucha gente que quiere ser discípulo de Jesús. Mira el versículo 31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a ver si creen realmente, a ver si lo aceptan realmente, a ver si confían en él completamente, de verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra clave aquí es permanecer en la palabra. La palabra clave aquí es mantenerse fieles a las enseñanzas, al mensaje, a la doctrina, a las palabras de Jesús. Los únicos creyentes verdaderos, los únicos creyentes verdaderos comprometidos con Jesús son los que perseveran, son los que permanecen en su palabra todo el tiempo. Los que han creído en la verdad, si quieren ser discípulos de Jesús, si quieren ser discípulos verdaderos, deben permanecer en la palabra de Cristo todo el tiempo. Toda persona que ha creído en Jesús, si quiere realmente ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero seguidor de Cristo, esa persona que ha creído en Jesús debe permanecer todo el tiempo en las palabras de Jesús para convertirse en un verdadero seguidor de Cristo. No se puede ser creyente si no se permanece en la palabra de Jesús. No se puede ser creyente si no se permanece obedientemente a las palabras de Jesús. Aquí hay algo que sobresale aquí. Hay varias cosas. Por ejemplo, el término palabra. Miren el 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, en mi palabra. Miren el versículo 37. 8:37, por favor. Subrayen el término palabra, porque este pasaje se trata de permanecer en la palabra. Dice 8:37, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Creyeron en Jesús, pero no permanecían en la palabra. Creyeron en Jesús, pero la palabra de Cristo no cabe en el corazón de ellos. ¿Se dan cuenta? Versículo 43, 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?
creyeron en Jesús, pero no podían oír la palabra de Jesús. La palabra de Cristo no cabía en el corazón de ellos. No estaban dispuestos a permanecer en la palabra de Jesús. ¿Se dan cuenta? Versículo 51. Versículo 51. 8:51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Ellos creyeron en Jesús, pero no guardaban la palabra de Cristo. Creyeron en Jesús, pero no permanecían en la palabra de Cristo. Creían en Jesús, pero la palabra de Cristo no cabía en el corazón de ellos. ¿Se dan cuenta? Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Claro, ellos creyeron en Jesús, pero no están dispuestos a guardar la palabra de Cristo, no están dispuestos a permanecer en la palabra de Cristo. La palabra de Cristo no cabe en el corazón de ellos. Ellos no tienen un compromiso con la palabra. Y el que acepta la palabra, acepta a Cristo. Y el que guarda la palabra, guarda a Cristo. El que permanece en la palabra, permanece en Cristo. No se puede ser creyente si no hay una relación con la palabra. El que cree verdaderamente en Jesús tiene que permanecer en la palabra, tiene que guardar la palabra. La palabra tiene que tener cabida en el corazón de él. Tiene que tener un compromiso con la palabra. Allá Jesús dijo hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los que fueron bautizados, enseñándoles a los que creyeron a que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Un discípulo guarda la palabra de Cristo, permanece en la palabra de Cristo, oye la palabra de Cristo. La palabra tiene cabida en el corazón del creyente. Por eso, hermanos míos, en esta mañana, no se puede ser creyente en Jesús si no se permanece en la palabra de Jesús, como ya lo hemos visto. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, está la misma idea. Juan capítulo 15, verso 7. Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No se puede creer en Jesús si no se permanece en la palabra de Cristo. El discípulo verdadero, el cristiano verdadero, el cristiano genuino, permanece en la palabra de Jesús. La palabra de Jesús tiene cabida en su corazón. Oye la palabra de Jesús. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Miren la relación del creyente con la palabra. Aquí está la iglesia de Cristo en Filipos, los filipenses. Pablo dice de ellos, asidos de la palabra de vida. Tómense de la palabra de vida. Eso significa asidos. Agárrense de la palabra de vida. Aférrense a la palabra de vida para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Tómense de la palabra de Cristo, agárrense de la palabra de Cristo, permanezcan en la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 16. 3:16. Libro de Colosenses 3:16. La palabra de Cristo. Tómense de la palabra de Cristo, permanezcan en la palabra de Cristo y que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
enseñándonos, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El discípulo y la palabra, el discípulo y la palabra. No se puede ser creyente, no se puede ser discípulo, no se puede ser seguidor de Cristo si no hay un compromiso de permanecer, de tomarse en la palabra de Cristo, de que la palabra de Cristo more en abundancia en el corazón del creyente. No se puede ser creyente en Jesús si no se tiene un compromiso de permanecer en la palabra. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, el cristiano y la palabra, el cristiano y la palabra. El cristiano no tiene que divorciarse de la palabra de Dios, no tiene que separarse de la palabra de Dios, tiene que tomarse de la palabra de vida. Estas palabras son espíritu y son vida, estas palabras que limpian, estas palabras que nos santifican, estas palabras que son vivas y son eficaces y son más cortantes que espada de dos filos, esta palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos. Esta palabra que discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. No se puede ser creyente en Jesús si no se permanece en la palabra. Si la palabra no tiene cabida en el corazón del creyente. Si no nos tomamos, si no nos aferramos a la palabra de vida. Si la palabra de Cristo no mora en abundancia en nuestros corazones. Mire aquí, Santiago capítulo 1, versículo 21. Y vaya subrayando el término palabra, el término ley, porque se trata de la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra implantada, esa palabra la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Ahí está. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, de la palabra, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra de Cristo, la da la libertad y persevera en ella. Fíjate, mirar atentamente la perfecta ley, perseverar en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando una persona permanece en la palabra de Jesús, se convierte en un verdadero creyente, en un verdadero discípulo. Y dice verdadero. Mira el 8:31 de nuevo del Evangelio de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, el compromiso que el creyente tiene con la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Recuerden que en el Evangelio de Juan hay verdaderos adoradores, pero también hay verdaderos discípulos de Jesús.
Mire Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículo 23. Juan capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene, dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el Evangelio de Juan tenemos verdaderos adoradores de Dios, pero también tenemos verdaderos discípulos de Dios, de Jesús. Un verdadero adorador de Dios, un verdadero discípulo de Jesús va a permanecer en las palabras de Jesús. Va a permanecer. Volvamos a Juan 8:31. ¿Qué significa permanecer en las palabras de Jesús? Permanecer es una palabra favorita del apóstol Juan. Juan usa la palabra permanecer 40 veces en sus escritos. En el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. ¿Qué significa permanecer? Un ejemplo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos 35 a 39. ¿Qué significa permanecer? Juan capítulo 1, versículos 35 al 39. El siguiente día, otra vez estaba Juan, el Bautista, y dos de sus discípulos, Juan y Andrés. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo el Bautista: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, Juan y Andrés, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba Jesús. Y aquí viene. Y se quedaron con él. Y se quedaron con él aquel día, porque era la hora, como la hora 10. Y se quedaron con Jesús aquel día. Permanecer significa estar todo el tiempo unido a Jesús, unidos a su palabra. Significa quedarse con Jesús todo el tiempo. Significa quedarse en la palabra de Cristo todo el tiempo. Significa permanecer, significa estar aferrado todo el tiempo a Jesús y a su palabra. Permanecer significa que nunca el creyente se separa, se aparta, se desvía de la palabra de Jesús. Permanecer significa tener una dependencia total en Jesús, una dependencia total en su palabra. El creyente que permanece en Jesús depende de la palabra de Jesús. Se aferra a la palabra de Jesús. Permanecer. Yo digo en esta mañana, hermanito lindo, si Cristo permanece en nosotros, sus palabras permanecerán en nosotros. Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, sus prioridades permanecerán en nosotros. Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, sus perspectivas permanecerán en nosotros. Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros,
su obra, su misión, su iglesia, su reino permanecerán en nosotros. Si las palabras de Cristo permanecen en nosotros, sus mandamientos permanecerán en nosotros. Amén, hermanitos. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo de Cristo permanece en la palabra de Jesús. Es hacedor de la palabra de Jesús. Guarda las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús moran en abundancia en su corazón. El verdadero discípulo de Jesús tiene un compromiso con las palabras de Jesús. Versículo 32. Jesús continúa diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad. Anota ahora, hermanita y hermanito, el término verdad, por favor. Ya hemos anotado el término palabra. La palabra, permanecer en la palabra. La palabra no tiene cabida en vosotros, Jesús les dijo a los judíos. ¿Por qué no oye mi palabra? Pero ahora anota el término verdad en el Evangelio de Juan, por lo menos en este pasaje. Juan capítulo 8, versículo 40, por ejemplo. Juan capítulo 8, versículo 40. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él: pero ahora procuráis matarme a mí. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad. Ustedes quieren matarme porque les he hablado la verdad. Claro. Verso 44, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. El diablo no permaneció en la verdad. Muchos que creen en Jesús no permanecen en la verdad. Muchos que creen en Jesús no permanecen en su palabra. Qué triste es eso. Verso 45. Dice Jesús a los judíos que habían creído en él: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Ahí está la palabra verdad. Yo les digo la verdad y ustedes no me creen. Ustedes no permanecen en la verdad. La verdad no cabe en vuestros corazones, porque ustedes quieren matarme. Versículo 46. 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si les digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Si les digo la verdad, ¿por qué procuran matarme? El término palabra y el término verdad son intercambiables. Permanecer en la palabra es permanecer en la verdad. Que la palabra more en nuestros corazones, la verdad mora en nuestros corazones. El verdadero discípulo de Jesús permanece en la palabra, permanece en la verdad, oye la verdad, siempre permanece en la verdad. Mira segunda de Juan, por favor. Segunda de Juan,
el término verdad, que es un término favorito de Juan, y el término permanecer, que es un término favorito de Juan. Segunda de Juan, versículo 1 y 2. Segunda carta del anciano Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Verdad y permanecer son favoritos de Juan. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La verdad debe estar siempre con el creyente. El creyente debe permanecer siempre en la verdad. El creyente debe permanecer siempre en su palabra. La verdad es importante. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 17, estoy en el término verdad en estos momentos. Estoy en ese término. Juan capítulo 17, ¿por qué es importante el término verdad? Porque Juan 17, versículo 3, Jesús cuando oró a su Padre dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nuestro Dios es verdadero, es auténtico, es genuino, es real. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús les dijo a los apóstoles, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es el Dios verdadero. Jesucristo, lleno de gracia y lleno de verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, pero la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 12. El término verdad debemos relacionarlo con el Padre, con el Dios verdadero. Debemos relacionarlo con Jesucristo, el Dios que se hizo carne. Él es la verdad. Él es lleno de verdad y lleno de gracia. Pero también tenemos que relacionarlo con el Espíritu Santo. Mira Juan capítulo 16, versículos 2 y 13, hablando Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. La verdad está relacionada con el Dios verdadero, está relacionada con el Dios que se hizo carne en Jesucristo, está relacionada con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad. El Espíritu es el que guía a toda la verdad. En Juan capítulo 17, es un término importante, Juan 17, versículo 17. Cuando Jesús sigue orando a su Padre, dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad está relacionada con Jesús, solamente con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El verdadero Dios, Jesucristo, afirmó y proclamó decir, yo soy la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La palabra es la verdad. Verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos adoradores. La verdad está relacionada con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la palabra. Y el creyente
debe ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y el verdadero discípulo debe permanecer en la palabra de verdad. Jesús les dijo a Pilato, todo aquel que es de la verdad, el que es de la verdad, oirá mi voz. El que es de la verdad va a oír la voz de Jesús. Mira en Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de la verdad escuchará las palabras de Dios. El que es de la verdad escuchará la voz de Dios. Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y las guarda, pero por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. El que no es de Dios no le interesa la verdad, no escucha la verdad, rechaza la verdad, desprecia la verdad, no permanece en la verdad. Pero el que es de Dios ama la verdad en lo más íntimo, permanece en esa verdad para siempre. Son términos importantes, hermanitos, en esta mañana. El verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, permanece en la palabra, permanece en la verdad. Escucha la verdad. Amén. Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay mucha gente en el día de hoy que cree en Jesús, como estos judíos, aunque creen en Jesús, son prisioneros, son esclavos del pecado. La palabra para esclavo se usa aquí en tiempo perfecto. Significa que el hombre está continuamente atado, encadenado, prisionero del pecado, todo el tiempo. La verdad de la que Juan escribe es la verdad que encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que hace verdaderamente libre del pecado tiene que ser y es el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo el poder del Evangelio puede libertar verdaderamente al hombre de la esclavitud del pecado. La verdad está relacionada con el Evangelio. Leamos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Usted tiene que relacionar la verdad aquí con el Evangelio, con el sacrificio de Jesús, con la muerte de Jesús, con la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice el texto bíblico. Efesios 1, verso 13. Dice el texto, dice Pablo, en él, en Jesús, en él también vosotros habiendo oído, ¿qué fue lo que oyeron los efesios? La palabra de verdad. Oyeron la palabra de verdad. ¿Y cuál es esta palabra de verdad que los efesios oyeron? El evangelio de vuestra salvación. La palabra de verdad que los efesios oyeron fue el evangelio de vuestra salvación, el evangelio que salva, el evangelio que liberta del pecado, el evangelio que purifica el alma. La verdad es el evangelio que da salvación. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22
al 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice el texto: habiendo purificado vuestras almas. Cuando estos cristianos purificaron sus almas por la obediencia a la verdad. Cuando una persona obedece la verdad, su alma es purificada, su alma es limpiada, es libertado del pecado, es limpio de todo pecado cuando se obedece la verdad mediante el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, porque el Espíritu Santo siempre está presente en la salvación. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Aquí está hablando ahora de un nuevo nacimiento, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. El nuevo nacimiento no es por una semilla corruptible, sino por una semilla incorruptible. ¿Y cuál es esta semilla incorruptible? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Esta palabra que vive y permanece para siempre. Esta palabra que purifica el alma cuando uno la obedece de corazón. ¿Por qué? Verso 24. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor purifica nuestras almas. La palabra del Señor nos liberta de nuestros pecados. La palabra del Señor nos hace renacer de nuevo. ¿Y cuál es esta palabra del Señor que purifica nuestras almas? ¿Cuál es esta palabra del Señor que permanece para siempre? ¿Cuál es esta palabra del Señor que nos hace renacer para una esperanza viva? ¿Cuál es esta palabra de verdad? Verso 25. Miren el 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de verdad que da salvación, la palabra de verdad que purifica el alma, la palabra de verdad que nos liberta del pecado, la palabra de verdad que vive y permanece para siempre, es el evangelio que ha sido proclamado, que ha sido anunciado, este evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué es el evangelio? Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo explica claramente en qué consiste el evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo dice a la iglesia de Dios en Corintio: además os declaro, hermano. ¿Qué cosa les va a declarar? El evangelio que os he predicado. Pablo les predicó primeramente el evangelio a los corintios, el cual también recibisteis. Los corintios recibieron el evangelio, en el cual también perseveráis. Pablo les predicó el evangelio, los corintios recibieron el evangelio y los corintios debían perseverar en el evangelio, perseverar en la verdad. Por el cual, por el mismo evangelio, versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis la verdad, si retenéis el evangelio, si lo retenéis, hay que retenerlo, como hay que permanecer en el evangelio, hay que perseverar en el evangelio. Sois salvos si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado
lo que asimismo recibí. Les he predicado a ustedes, primeramente, lo mismo que me predicaron a mí, dice Pablo. Porque primeramente les he predicado a ustedes, Corintios, lo que me predicaron a mí también, el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio, la verdad que nos liberta de pecado, la verdad que nos purifica el alma, la verdad que permanece para siempre. Este es el Evangelio eterno, eterno, que consiste en que Cristo murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Este Hijo de Dios es el único que nos puede libertarnos de todo pecado. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Cristo que fue crucificado y derramó su sangre en esa cruz para reconciliarnos con Dios, para llevarnos delante de Dios. Ese Cristo fue sepultado y al tercer día, con poder, resucitó entre los muertos para nunca más volver a morir. Ese Cristo resucitó en los muertos y Dios, cuando lo resucitó, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El Evangelio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree, pero que cree de todo corazón. Cuando uno cree en Jesús, tiene que creer de todo corazón. Cuando uno se arrepiente delante de Dios de sus pecados, tiene que arrepentirse de todo corazón. Y cuando uno confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, tiene que hacerlo de todo corazón. El hombre que es esclavo del pecado tiene que obedecer el Evangelio y tiene que hacerlo de todo corazón. Yo digo en esta mañana, recordando las palabras del apóstol Pablo, que obedecer el Evangelio no es importante. ¿Me escucho bien? Obedecer el Evangelio no es importante. Obedecer el Evangelio es urgente. Es lo más urgente que una persona tiene que hacer en esta vida. En segunda de Tesalonicenses, libro segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, por favor. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, versículo 6, escribiéndole a una iglesia que está sufriendo, que está siendo perseguida, que está siendo humillada y maltratada. Pablo dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que están atribulando a la iglesia. Y a vosotros que sois atribulados, la iglesia que está siendo atribulada, daros reposo, descanso, con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La iglesia de Cristo va a tener su descanso, su reposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Según el versículo 8, en llama de fuego,
para dar retribución, para dar castigo. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo y venga con los ángeles de su poder y venga en llama de fuego y venga con trompeta de Dios y venga con voz de arcángel, Él va a dar retribución, Él va a castigar, el juez justo, a todos los que no obedecieron el Evangelio, a todos los que no conocieron a Dios. ¿Qué va a pasar con una persona que no ha obedecido el Evangelio de Cristo? Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día. Van a ser separados, van a ser castigados, van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes? Los que no obedecieron el Evangelio de Cristo. Por eso obedecer el Evangelio de Cristo es urgente. Porque cuando Jesús venga del cielo con los ángeles de su poder, Él va a castigar, Él va a dar retribución, el justo pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos sufrirán pena, pero de eterna perdición. Es una perdición eterna. Van a ser excluidos, separados para siempre de toda presencia de Dios. Y la única forma, pero la única forma de obedecer el Evangelio es a través de las aguas del bautismo. No hay otra forma de hacerlo, bíblicamente. Miren Romanos capítulo 6, por favor. No hay otra forma. Por eso los 3,000 en Pentecostés fueron bautizados en aquel mismo día. Por eso el etíope fue bautizado a la misma hora. Por eso a Pablo se le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, en Hechos 22:16. Aquí en el libro de Romanos, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado. Mira lo que dice Romanos 6, verso 17. Es un ejemplo de muchos ejemplos que hay en el Nuevo Testamento, pero este es un ejemplo solamente. Romanos 6, verso 17. Pablo dice, pero gracias a Dios, que aunque erais en el pasado, estaban muertos en delitos y pecados, estaban destituidos de la gloria de Dios, eran esclavos del pecado. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado en el pasado, mira lo que sucedió. Habéis obedecido de corazón. Obedecieron de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. La iglesia en Roma, los cristianos en Roma, habían sido esclavos del pecado, pero oyeron la verdad, creyeron en el Evangelio, pero no solamente lo oyeron, no solamente lo creyeron, sino que lo obedecieron de corazón el Evangelio. Se entregaron, dice el texto, se entregaron a una forma de doctrina, a una forma del Evangelio, no literalmente, sino que se entregaron a una forma de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y se entregaron de corazón y lo obedecieron de corazón el Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado de haber obedecido de corazón el Evangelio de Cristo, de haberse entregado al Evangelio de Cristo? ¿Cuál fue el resultado? Versículo 18, Romanos 6:18, y libertados del pecado. Fueron libertados del pecado. Fueron verdaderamente libres del pecado. Fueron purificados del pecado, limpios de todo pecado.
porque el evangelio eso es lo que hace. Libertad del pecado, purificar el del pecado. Y viniste a ser siervo de la justicia. Fueron libertados del pecado. ¿Cuándo? Cuando obedecieron de corazón el evangelio, cuando se entregaron a aquella forma de doctrina del evangelio. Uno podría preguntarse, ¿y cuál es la forma del evangelio que ellos entregaron? ¿Cuál es la forma que ellos obedecieron de corazón el evangelio? Aquí mismo, el mismo pasaje lo dice. El mismo pasaje lo dice. Romanos capítulo 6, verso 1 al 4. Romanos capítulo 6, aquí mismo, versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde más en nuestras vidas? Verso 2, por supuesto que no, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos sido libertados del pecado, los que hemos sido limpios del pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Y la pregunta es, ¿cuándo Pablo y los romanos fueron muertos al pecado? ¿Cuándo fueron libertados del pecado? Cuando se entregaron de corazón, cuando lo obedecieron de corazón. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo fueron muertos al pecado? ¿Cuándo fueron libertados del pecado? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, se unieron a la muerte de Cristo en el bautismo? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Jesús, con él, para muerte por el bautismo. En el bautismo ellos murieron y fueron libertados del pecado y fueron perdonados sus pecados. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, los que hemos muertos al pecado, los que hemos sido libertados del pecado, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos resucitado con Cristo para una vida nueva, así también nosotros andemos en vida nueva. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Si crees en Jesús, que Él es el Cristo y el Hijo de Dios, si estás arrepentido de todo tu corazón, de todos tus pecados, si confiesas que Jesucristo es el Señor de tu vida y quieres bautizarte en las aguas y quieres hacerlo de todo corazón, quieres entregarte a Jesús de todo corazón, puedes hacerlo. Ananías le dijo a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Continuamos el próximo jueves. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención.